Muy buenas noches. Hoy aquí en Cantabria, desde La Solana, vamos a proseguir la ruta que venimos recorriendo desde hace años, que no es otra que la de abordar temas culturales, temas relacionados con la actualidad y también incursiones en el ámbito de la política. Por aquí, por estas cámaras, ante estas cámaras, han pasado en los últimos meses pintores, escultores, poetas, novelistas, músicos, muchísima gente relacionada con el mundo de la creación artística. Y esta noche está con nosotros el personaje más importante a nivel nacional de lo que es la Organización Cultural Española, que no es otro que nuestro paisano José María Lasalle. Buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario de Estado de Cultura y, por tanto, máximo responsable a nivel estatal del mundo y del ámbito de la cultura. Además, José María Lasalle fue elegido diputado por Cantabria en las últimas elecciones, dimitió precisamente para dedicarse de manera full time a su cargo de secretario de Estado y ahora vuelve a ser candidato por el Partido Popular con el número 2 y nos faltan 2 días de campaña electoral y 4 días para acudir a las urnas el domingo 20. Pero vamos a hablar fundamentalmente de cultura hoy aquí, esta noche. Hay un asunto que es obligado. Usted termina ahora su mandato de 4 años como secretario de Estado de Cultura y es necesario hacer un balance. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. La verdad es que si tuviera que hacer un balance, uno nunca es objetivo porque habla en términos subjetivos de su gestión. Yo plantearía que es un balance razonable, tiene sus grises y tiene sus luces, que básicamente están asociadas a los primeros a lo que ha representado tener que gestionar una crisis económica, es decir, una crisis económica que ha afectado a un sector cultural muy dependiente de las subvenciones y de las ayudas públicas, y que por tanto ha tenido que encajar lo que a nivel nacional ha significado una política de restricción presupuestaria necesaria para poder salvaguardar la estabilidad financiera de nuestro país. Es verdad que nunca en cultura se puede considerar que el gasto que se haga es un lujo, es siempre atender una necesidad, porque los ciudadanos se definen como ciudadanos en la medida en que tienen una aproximación también al mundo de la cultura. Y creo que en ese sentido el balance que puedo poner sobre la mesa es, por un lado, haber controlado los daños del efecto de la crisis económica sobre el sector cultural. Creo que en términos generales el modelo cultural dependiente de la Administración del Estado, que tan solo representa más o menos el 20% del conjunto del gasto público que se dedica a la cultura, ha resistido. Ha evitado una situación de colapso que en el ámbito de los ayuntamientos y en el ámbito de las comunidades autónomas sí se ha producido. A nivel estatal, los grandes museos, las bibliotecas nacionales, los centros dependientes del Ministerio de Cultura han seguido desarrollando su actividad con normalidad, no han reducido su actividad, no han visto modificada su política de gestión. Ha cosechado grandes éxitos, baste recordar la exposición de Dalí en el Reina Sofía, que se ha colocado en un museo que ya ha alcanzado los 3.100.000 visitantes, o el Museo Arqueológico, inaugurado hace 2 años y que ya tiene casi 1 millón de visitantes. En ese sentido el balance creo que es razonable. Al mismo tiempo hemos sido capaces de llevar a cabo una modificación de todo el mercado de los derechos de propiedad intelectual a través de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Hemos introducido en esa reforma un modelo de arbitraje y de tarifas públicas negociadas en un régimen radicalmente distinto al que se vivía anteriormente. Se han introducido medidas para combatir la piratería, que es uno de los problemas que padece el sector cultural. Y al mismo tiempo hemos aprobado una ley de autonomía para la Biblioteca Nacional, parecida a la del Museo del Prado, de la del Reina Sofía. Hemos aprobado la Ley de Patrimonio Inmaterial, que complementa la Ley de Patrimonio Histórico de nuestro país, que es del año 85. Y quizá lo más importante, hemos modificado la ley del cine y hemos cambiado las reglas de juego de financiación del cine español en consenso con el sector y de una manera pacífica, salvaguardando algo que al principio de la legislatura estaba muy en el aire, y era si, de acuerdo con el modelo vigente, se podía pagar la deuda que tenía la Administración del Estado
con el cine español. Y lo hemos hecho. A pesar de las dificultades presupuestarias, el cine español ha seguido cosechando grandes éxitos, ha seguido desarrollando su actividad, ha visto cómo se ha financiado la actividad que había desarrollado anteriormente, y en ese sentido me siento relativamente satisfecho porque hemos sido capaces de combinar reformas importantes. Una, me olvidaba de ella, que es muy importante, ha sido la introducción de un mecanismo de planificación estratégica en el conjunto de la actividad del Ministerio, de manera que los ciudadanos españoles pueden hacer un seguimiento directo de cómo se desarrollan todos los programas en los que hay aportación pública del Ministerio de Cultura, y al mismo tiempo hemos modificado el régimen de subvenciones. Han dejado de ser subvenciones nominativas a ser subvenciones en concurrencia competitiva y conforme a programas y resuelta la concesión de acuerdo con criterios objetivos y bajo organismos independientes y funcionariales. Bueno, yo creo que es obligado hablar también de la actividad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y concretamente de la Secretaría de Estado de Cultura en Cantabria. Un primer paso fue la apertura a modo experimental de la Cueva de Altamira, un cambio que yo creo que ha sido muy significativo. ¿Cómo está ahora mismo la Cueva de Altamira? ¿Qué resultados están obteniendo los técnicos, los expertos, sobre el impacto que pueden causar las visitas restringidas que están haciendo hasta ahora? Más importante que la apertura de la cueva, en mi opinión, es que se haya estabilizado la misma dentro de un programa de investigación que hasta el momento no existía. La Cueva de Altamira era una cueva cerrada, que tenía un ámbito de investigación muy limitado y en manos estrictamente de los conservadores del Museo Altamira. La difusión y el impacto que eso podía tener internacionalmente era reducido por la propia limitación que tiene el museo. Este gobierno ha puesto en marcha por primera vez un programa I+D+I durante 4 años que ha tenido un objetivo de conservación preventiva, es decir, de someter la cueva a los mecanismos de control y de investigación que fijan las convenciones de UNESCO. Un marco de conservación preventiva al frente del que se ha colocado probablemente la autoridad más importante internacionalmente, Gaël de Guichen, que fue director de la ASCO y una de las personas que tienen la máxima reputación internacional a la hora de considerarse autoridad en el ámbito del estudio y de la conservación de vestigios prehistóricos, pictóricos, como en la cueva de Altamira. Por tanto, la cueva se ha sometido a unos protocolos de investigación amplios donde están varias universidades públicas españolas, entre otras la Universidad de Cantabria, que hasta el momento no podía acceder a la investigación dentro de la cueva. Permanece el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Se ha abierto a un equipo polivalente de investigadores, no solamente son prehistoriadores, sino que hay ingenieros, paleontólogos, historiadores sociales, varios ámbitos de ingeniería que estudian desde la microbiología hasta la propia naturaleza de los parásitos que están de alguna manera radicados dentro de la cueva. Es decir, se ha conseguido articular un diseño que hasta el momento no existía y que es verdaderamente importante de estabilización científica de la protección y de la conservación, y dentro de un modelo homologado internacionalmente y en mano, insisto, de autoridades científicas de la máxima relevancia. En segundo lugar, dentro de ese programa de conservación preventiva se ha introducido unas visitas que forman parte de una evaluación que dentro del propio programa establece la búsqueda de determinar si la presencia humana tiene un impacto real sobre la conservación de la cueva. Y eso forma parte del programa de investigación. Por tanto, lo verdaderamente importante, en mi opinión, es el programa de I+D+I que continúa por 4 años más y que va a garantizar, yo creo que, un marco de control de la cueva, de estabilización de la cueva, que puede permitir aventurar que quizá más adelante un régimen de apertura de visitas puede ser mayor o menor, depende de las evaluaciones técnicas que se hagan. En cuanto a la salud de la cueva, lo han dicho muchas veces los técnicos, es un enfermo que goza de buena salud. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una criatura geológica
que tiene 30.000 años a sus espaldas y por tanto estamos ante un fenómeno que tiene, por la propia evolución del tiempo, por los movimientos geológicos que ha sufrido, las fallas, los cambios de hábitat, la propia evolución del clima que desde hace 30.000 años ahora se ha producido, ha ido evidentemente incidiendo en la estabilidad de la cueva y deteriorando, como se conoce, partes de la misma. De ahí a establecer que la cueva esté en riesgo o amenazada, no. Es, como digo, un enfermo estabilizado, que goza de una buena y larga salud por delante y que seguramente las próximas generaciones podrán seguir disfrutando de su existencia. Estamos haciendo un poco un repaso de los asuntos relevantes que su departamento, la Secretaría de Estado de Cultura, afectan a Cantabria, a Santander o, en este caso como Altamira, a Santillana del Mar. Otro de los grandes asuntos es el Archivo La Fuente, en principio pensado para radicarlo en el antiguo edificio del Banco de España, y también en el mismo lugar una delegación, una extensión o como se quiera llamar del Museo Reina Sofía, que podría ser realmente un paso de gigante en la cultura de nuestra región. Ese proyecto, que yo sé que usted está muy interesado en él, ¿cómo está en este momento? ¿Qué podemos decirle a los santanderinos del futuro del proyecto Archivo La Fuente Reina Sofía? Bueno, el proyecto tiene dos partes. Por un lado está la adquisición del Archivo La Fuente por parte del Ministerio de Cultura a través del Museo Reina Sofía. Es un proceso largo porque ha requerido una catalogación precisa del conjunto del archivo. Estamos hablando de un archivo que tiene más de 120.000 documentos y piezas de muy diversa naturaleza. Ese proceso de evaluación ha sido autenticado por nuestros propios conservadores del Museo Reina Sofía. Existe un acuerdo en el precio y ahora hay que encontrar la fórmula para determinar cómo se puede producir su adquisición. Si mediante una compra suspendida en el tiempo, es decir, una opción de compra a unos años vista, o si, por el contrario, será una compra parcelada en el tiempo y a menos años. Ese es un asunto que está ahí. Pero el asunto del precio más o menos está cerrado. Está cerrado y yo no puedo decir nada al respecto porque, insisto, estamos en campaña electoral y debemos ser celosos en estas cuestiones. Al mismo tiempo, me consta que el Gobierno de Cantabria y la Gerencia de Infraestructuras, que depende del Ministerio de Cultura, ya han mantenido contactos. Ha habido recientemente una visita por parte de nuestros técnicos de la gerencia para ver cuál es definitivamente el estado que tiene el edificio del Banco de España y cuál puede ser el gasto y la inversión que tiene que hacer el Gobierno de Cantabria dentro del edificio para poder efectivamente alojar el Archivo La Fuente y también la extensión del Museo Reina Sofía, que lo que haría básicamente es poder incorporar préstamos temporales de obra, como sucede pues en otros museos vinculados al Reina Sofía, y una sala expositiva temporal para que muchas de las exposiciones temporales que desarrolla el Museo Reina Sofía puedan estar viniendo directamente a Santander, o incluso las propias exposiciones que al hilo del desarrollo de trabajos del Archivo La Fuente pudieran tener una localización inicial en Santander y luego extenderse por la geografía nacional a través del Museo Reina Sofía o también a través de Acción Cultural Española y otras instituciones que dependen del Ministerio de Cultura. Bueno, la tercera pieza de los proyectos que ya están en marcha en Santander es el Centro Botín. El Centro Botín es una iniciativa privada, pero muy relevante, muy importante y que me consta que está siempre con hilo directo con la Secretaría de Estado de Cultura para su desarrollo. Los santanderinos están un poco preocupados por la lentitud del avance de las obras. ¿Qué se sabe ahora mismo de la situación del Centro Botín? Yo creo que al día de hoy el centro está prácticamente rematando la obra. Hubo ciertos problemas técnicos en el diseño original y también en
la propia realización y materialización de ese diseño, pero yo creo que el compromiso que asumió la Fundación Marcelino Botín con la ciudad de Santander y concretamente con su ayuntamiento para emplazar el Centro Botín continúa. Me consta que tanto el ayuntamiento como la fundación están siendo transparentes y están en todo momento poniendo sobre la mesa cuál es la evolución de las obras, cuál es el diseño y los objetivos que tiene el museo a medio y largo plazo, y en ese sentido yo creo que hay que trasladar a la opinión pública absoluta tranquilidad. Hay otra cosa que has olvidado, que es el Festival Internacional de Santander. Curiosamente el Ministerio no formaba parte del patronato y sí formaba parte de otro festival de larga tradición en la musicología española como es el Festival de Granada. Y la verdad es que yo, que he sido asiduo del Festival Internacional, nunca entendí por qué el Ministerio de Cultura y por tanto la Administración General del Estado no estaban en el Festival Internacional. Y precisamente a raíz de la situación que se conoció tras el cambio de administración hace 4 años, de administración regional, y la situación grave que afectó a la propia credibilidad del Festival Internacional, pues uno de mis empeños personales fue, de alguna manera, contribuir a la estabilidad del Festival Internacional con la presencia del Estado. Hoy el Estado forma parte del patronato del Festival Internacional. Se ha comprometido a una aportación presupuestaria anual que puntualmente irá siendo incrementada en función de las disponibilidades presupuestarias, y en estos 4 años de actividad bajo su nuevo director ha contado con una colaboración constante de centros vinculados al Ministerio, entre otros la Orquesta Nacional de España o el Centro Nacional de Danza, que han venido en condiciones muy buenas a participar del Festival Internacional. En ese sentido yo creo que ese es otro dato a tener en cuenta, que ha sido la especial contribución que la Administración del Estado ha prestado a un festival que en un determinado momento, hace 4 años, atravesó por una situación muy comprometida en su crédito, y que creo que precisamente ante los ojos de la comunidad musical española e internacional, la presencia del Estado y concretamente de la Secretaría de Estado a través del patronato han contribuido, creo que de una manera importante, a que el Festival Internacional tuviese otra vez el crédito que en estos momentos tiene. Bueno, otro asunto que en principio está resuelto, pero sobre el que todavía queda alguna duda, es el Museo de Prehistoria, que se ha ubicado en los bajos del Mercado del Este, que bueno, yo creo que ha tenido muy buena acogida por parte de los santanderinos, pero que hay voces que dicen que es todavía demasiado poco espacio, que esas piezas que hay ahí merecen una ubicación más digna o más grande o más espectacular. ¿Cuál es su opinión? ¿Está bien donde está? ¿Hace falta seguir dando vueltas al Museo de Prehistoria? Hombre, yo creo que las instalaciones que en estos momentos tiene el Museo de Prehistoria son razonables. Es verdad que una parte de la colección todavía no se expone. Desconozco cuál es en profundidad el relato museográfico que hay detrás del museo y cuál es la concreción de las piezas que quedan pendientes. Lo que sí creo, y sería muy importante, y esto yo creo que quizá en la próxima legislatura habría que sondearlo, habría que empezar a pensar en una visión más ambiciosa para el Museo de Prehistoria como para otras instituciones culturales de Cantabria. Y es vincular el trabajo del Museo de Prehistoria a la labor de cabecera que desempeña en el conjunto nacional el Museo Arqueológico Nacional, que depende del Ministerio de Cultura. Es decir, hay una complementariedad de colección, como hay una complementariedad con el trabajo que otro museo del Estado, como es el Museo Nacional de Altamira, tiene con relación al Museo Arqueológico. Yo he defendido muchas veces que sería muy oportuno y sería importante de alguna manera así plantearlo, y de hecho está en el programa electoral de nuestro partido, generar una red cultural
que bajo el liderazgo de la Administración del Estado y de los museos de cabecera del Estado pudiera de alguna manera engarzar el intercambio de colecciones y la circulación de los contenidos expositivos, generando incluso contenidos expositivos itinerantes por todo el conjunto de la red y complementarios, de manera que todos tuviéramos siempre la necesidad de ir a los museos, no sentir que los museos están cristalizados alrededor de un determinado relato museográfico, sino que es perfectamente posible, y la Ley de Patrimonio Histórico y la regulación española sobre museos permiten ese tipo de actuaciones. Y de hecho, yo creo que en el diseño de esa red cultural sería magnífico ver la fórmula para que el Museo Arqueológico Nacional, que depende directamente de la Administración del Estado, que el Museo Arqueológico de Sevilla, que es también un museo importantísimo y que aloja colecciones de primer nivel, sobre todo vinculadas a la cultura tartésica y cultura prerromana, pudieran relacionarse, y que depende también y que es de titularidad del Estado, aunque de gestión de la Comunidad Andaluza, pudieran relacionarse directamente con el Museo de Altamira y también con el Museo de Prehistoria de Santander, y establecer un diálogo museográfico a través del Museo Arqueológico entre las colecciones, por ejemplo, de la cultura prehispánica, de la prerromana, en el sur de España, con la cultura prerromana en el norte de España. Pero al mismo tiempo integrarlo todo dentro de un relato mucho más amplio, como está en la propia colección del Museo Arqueológico, y de esa manera entender mejor la historia de España. Es decir, hacer España desde la cultura, y de manera que podamos, mediante ese flujo de intercambios, desandar parte del desconocimiento recíproco localista en el que hemos incurrido muchas veces, precisamente por una gestión muy particularizada de los relatos museográficos, muchas veces al servicio de las propias interpretaciones localistas de los gobiernos regionales, que han querido, en mi opinión, y ese ha sido uno de los problemas de las políticas culturales de nuestro país, competir con el Estado en el diseño y en la ambición de proyectar cultura, y de muchas veces forzar también las interpretaciones de un localismo que acaba casi evolucionando hacia nacionalismos culturales. Y sería muy bueno desandar eso. Y en ese sentido yo creo que hay una oportunidad estratégica de tratar de ir sumando relatos mediante esta red cultural de la que hablaba. Y por tanto yo creo que el Museo de Prehistoria debería pensar no tanto, en mi opinión, en cuál ha de ser su ubicación definitiva, que creo que en la que está es bastante razonable, cuanto en la ambición del relato, de la museografía y de la posibilidad de dinamizar su colección y ponerla en relación con otras colecciones. Y ahí, desde luego que si yo continuara desempeñando responsabilidades en el ámbito de la cultura, me encontrarán en la mejor de las disposiciones para contribuir a ello. Bueno, toca también hablar de política. Usted es candidato por el Partido Popular para el Congreso. Las elecciones están a 4 días vista. Muchos ciudadanos, no solo en Cantabria, se quejan de que después de las elecciones hay como un cierto distanciamiento entre los electores y los elegidos. Su caso no es ejemplo, porque usted dimitió como diputado y por tanto no ha tenido oportunidad en estos últimos 4 años de ejercer esa tarea del contacto directo entre el diputado electo y sus bases que le han votado. Pero esto es un problema general en España. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo podría solucionarse? Un estilo británico en el cual el escaño es prácticamente de un pequeño distrito que depende, por tanto, de los electores, o con un esfuerzo mayor. ¿Cómo podríamos intentar solucionar esa conexión entre el pueblo y sus representantes, que funciona muy bien en las urnas, pero después parece que ahí hay un terreno de nadie que queda vacío? Hombre, entramos en una reflexión de politología, o sea, ya no sé si hablar como José María Lasalle, candidato, o como profesor de ciencia política o de filosofía del derecho. La verdad, a ver cómo soy yo capaz de deslindar ambas criaturas. Vamos a ver. Yo creo que el político debe tener un contacto directo con la realidad.
un diputado no solamente es diputado por su circunscripción. Eso ya lo planteaba Burke en el siglo XVIII, cuando reflexionaba sobre la teoría de la representación democrática. El diputado es diputado del conjunto de la nación. Por tanto, no solamente es diputado por su circunscripción, es diputado por el conjunto de la nación. Ese es un dato a tener en cuenta. La nación española no solamente se articula mediante una atomización de circunscripciones electorales. El diputado debe tener presencia no solo en su circunscripción, sino en el resto de España. Y no solamente debe interesarse por las cuestiones que afectan al territorio del que forma parte como circunscripción, sino que tiene también la responsabilidad de comprender el conjunto del relato de la política nacional. Porque es evidente que necesita, eso sí, proyectar luego una comunicación con el ciudadano y explicarle por qué, por ejemplo, es grave para España que se haya planteado una cuestión de secesión en Cataluña, o por qué es grave para España que Colombia y España estén manteniendo una situación conflictiva en torno al patrimonio subacuático, o por qué es importante la negociación y la presencia también de nuestros diputados en las comisiones de Reper en Bruselas, y por tanto que los diputados tengan capacidad de mantener una interlocución en inglés, en francés, con representantes de otros países y tener una formación profesional a la altura de lo que se supone que tiene que ser la representatividad de la nación española, y tener una formación que le permita no solamente hablar de las cuestiones, insisto, que tengan que ver con la región, la cuota lechera o en su momento, o el problema del bocarte en un determinado momento en los parones biológicos que se plantearon en Gran Sol durante determinados años. No, es que tiene que saber de política internacional. Tiene que saber, evidentemente, qué es lo que está pasando en Siria, pero tiene que explicárselo a sus electores. Tiene que tener capacidad para en un determinado momento decir, señalar, bueno, ¿de dónde viene la familia Assad? O ¿hay diferencias entre el sunismo, el chiismo o qué es el yihadismo? O en un determinado momento reflexionar sobre lo que ha representado el kirchnerismo o la presencia española cultural santanderina en La Habana, o saber lo que fue el archivo de ultramar, importantísimo para la cultura militar española y particularmente montañesa por la presencia militar de muchos regimientos españoles en la guerra de Cuba. Es decir, tiene que tener toda esa formación y ese bagaje. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que el político tenga credibilidad. Es decir, no basta en un determinado momento levantar una bandera territorializada de la defensa de los intereses generales. Yo creo en España. Creo en España. Y creer en España significa defender, y eso lo planteaba Burke cuando hablaba de su país, defender lo que es bueno y grande para su país. Y en un determinado momento, a lo mejor, eso es contrario o aparentemente contrario a los intereses más locales de una determinada circunscripción. Y el diputado tampoco puede ser víctima de un lobby territorializado. Todo eso requiere armar una reflexión muy profunda sobre lo que es la política y quiénes deben dedicarse a la política y quiénes han de ser políticos. Eso los norteamericanos lo tienen facilísimo. Un senador por Ohio es capaz de mantener una conversación de alto nivel sobre cualquier tema. Y luego va a Ohio a defender esa conversación de alto nivel sobre ese tema. Y en ocasiones se enfrenta a sus propios electores porque considera que el interés general de la nación americana está por encima de los intereses de Ohio. Eso también forma parte de la reflexión. Por tanto, he combinado la criatura política que se presenta como candidato en estos momentos por mi tierra, por Cantabria, con quizá el profesor de ciencia política. Bueno, seguimos hablando de política. El pasado lunes se produjo el esperado debate entre el líder del PP y el líder del PSOE, que ya ha provocado ríos de tinta en su análisis posterior. ¿Cuál es su análisis de ese debate entre Rajoy y Sánchez? Claro, el problema es que no voy a ser objetivo, porque interpreto la realidad con los ojos de mi condición de candidato al Congreso de los Diputados, no por el Partido Popular, y porque además concurre un especial afecto hacia la figura de Mariano Rajoy, de quien he sido su director de gabinete y director de gabinete algunos años, y ahora miembro del Comité Ejecutivo del partido. Vamos a ver, yo creo que fue un debate que ha proyectado el ambiente de ansiedad y nerviosismo
que en estos momentos existe a la hora de vislumbrar qué va a pasar después del 20 de diciembre. La sociedad española está inconscientemente tensionada. Hemos vivido un momento de gran dificultad, hemos tenido una crisis económica como no la hemos vivido desde los años 30 del siglo XX. Hemos estado en el año 12 al borde del colapso financiero y de la intervención, pero no solamente eso. Yo creo que hemos estado con un grave riesgo de desestabilización social, de fractura de la sociedad que no se ha producido, afortunadamente. Es decir, la sociedad española ha sido capaz de superar una situación de gran dificultad, pero que la ha tensionado emocionalmente. O sea, nos hemos tensionado emocionalmente. Todos, en todos nuestros ámbitos profesionales, personales, familiares, de gestión cotidiana, quienes hemos tenido en un momento responsabilidades políticas. Y eso ha hecho que ese debate tan personal se deslizara en una fuerte tensión emocional. Creo que el líder de la oposición, en mi opinión, insisto, y trato de ser objetivo, no estuvo a la altura del respeto que merece el presidente del gobierno, que es el presidente de todos los españoles. Se puede perfectamente mantener un debate intenso, un debate donde cada uno ponga sobre la mesa las contradicciones del otro, pero creo que hay un cierto respeto institucional que provocó una situación de tensión que, en términos generales, la audiencia no se merecía. Bueno, usted dentro del Partido Popular es un reconocido liberal, estudioso del liberalismo, tiene varios libros publicados sobre los orígenes de la doctrina liberal y de su desarrollo. ¿No cree usted que dentro del PP hay poca vena liberal? En su doctrina no hay demasiadas gotas de liberalismo. Bueno, modestamente yo he contribuido, porque he sido secretario de Estudios y Programas del partido y he sido artífice de algunos de los programas electorales del Partido Popular, a que en su definición ideológica se defina como un partido de centro que asume la tradición del liberalismo español que nació en la Constitución de Cádiz de 1812. Creo que el Partido Popular es un partido de amplio espectro que abarca las distintas corrientes alrededor de las cuales se ha ido conformando el centroderecha español a lo largo de la historia. El conservadurismo, la tradición más democristiana y católica, el liberalismo y ciertos segmentos templados de una cierta incluso socialdemocracia, con una fuerte visión conceptualmente jacobina de España, no federal como ha sucedido en el Partido Socialista, sino jacobina de España, y que ha hecho que el Partido Popular sea un partido de amplio espectro en el que las distintas familias, porque eso forma parte de la política, hayan tenido que consensuar sus espacios. El pensamiento liberal está ahí, quizá no es la corriente más dominante, aunque creo que en determinados aspectos sí. Creo que en lo que podemos considerar una parte importante de la visión económica, de la relación de la persona y de la sociedad civil con el Estado, hay una clara identificación del ideario liberal con lo que representa el Partido Popular. En otros aspectos que tienen más que ver con la libertad personal, con criterios de tolerancia respecto a la diferencia, ahí surgen evidentemente posiciones de consenso que pueden alejarnos de lo que yo identifico como un pensamiento más liberal anglosajón. Pero en términos generales creo que de todos los partidos políticos que en estos momentos concurren a las elecciones, quien más próximo está a lo que podríamos considerar un ideario liberal es el Partido Popular. Bueno, al inicio de esta conversación hemos hablado de la presencia de la cultura en el panorama español. Siempre se ha dicho casi como un mantra que el Departamento de Cultura es siempre la cenicienta en los presupuestos, es un poco lo que va en el vagón de cola. Eso no se puede cambiar, no es posible que todos entendamos la importancia que tiene la cultura. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en ello, pero los primeros que deberíamos aplicarnos eso somos los ciudadanos de a pie,
que cotidianamente gastamos nuestro sueldo y que, como pone de manifiesto las estadísticas del Ministerio de Cultura, donde primero han empezado a recortar los ciudadanos cuando percibieron la crisis fue precisamente de la cultura. El gasto cultural en nuestro país descendió de una manera muy importante, el gasto cultural doméstico, familiar. Cuando hemos tenido, por ejemplo, incluso un instrumento tan favorable como es un IVA superreducido aplicado al libro, que ha mantenido los precios de los libros en un precio fijo y de un 4%, es decir, el precio del libro prácticamente no ha subido. Sin embargo, ha descendido la compra de libros en nuestro país, a pesar de que la incidencia ha sido mínima en los precios. Por tanto, creo que deberíamos concienciarnos todos a nivel doméstico, a nivel personal, que la cultura es algo muy importante y que nunca se gasta lo suficiente en cultura. A mí me corresponde tratar de convencer al Ministerio de Hacienda que eso es así. En términos generales, de alguna manera lo he conseguido, porque los recortes presupuestarios que ha sufrido cultura han sido inferiores a los de otros ámbitos departamentales, y este año, por ejemplo, ha sido el ministerio que mayor subida presupuestaria ha tenido. Y no solo eso, sino que el año pasado ya tuvo subida presupuestaria, y en el año 14, por primera vez, no descendió. Por tanto, quiero decir que estoy de acuerdo en que todo gasto que se haga en cultura es escaso, pero eso deberíamos concienciarnos todos de que ha de ser así también. También la vida privada de cada uno. Bueno, ahora toca una recomendación. Primero, ¿qué libro está leyendo y qué libro recomienda para leer en estas fiestas navideñas? Pues yo combino varias cosas al mismo tiempo. Yo siempre soy un lector de poesía. Recomiendo un poemario de José Cereijo, un gallego, afincado en Madrid ya desde hace unos años, un libro en pretextos que se titula Los dones del otoño. Un poemario maravilloso sobre el silencio, sobre la experiencia de la realidad, sobre el contacto con las cosas. Un libro absolutamente fantástico. Recomiendo, como libro de cabecera, yo siempre me gusta tener una novela o algo que tenga que ver con la ficción o con el relato. En este caso no es ficción y relato, porque se trata de los diarios de Jaime Gil de Biedma, que acaba de sacarlos Lumen, y son absolutamente deliciosos. Estaban sacados en partes, yo había leído algunos trozos, pero por primera vez se han presentado en su conjunto. Y pone de manifiesto que Jaime Gil de Biedma no solamente era un grandísimo poeta, y no puede entenderse la poesía española de la posguerra sin él, sino que no puede entenderse una parte muy importante de la reflexión intelectual que afecta al propio relato del intelectual, con todas sus contradicciones, no solamente durante la dictadura, sino después de ella. Y luego, en el ámbito del ensayo, como estoy trabajando sobre un tema que me interesa y que me gustaría sacar un ensayito lo antes posible, porque creo que es un tema verdaderamente de pegada en estos momentos, que es toda la reflexión sobre la poshumanidad y la necesidad de recuperar la corporeidad para que lo sensible nos permita combatir esa especie de evolución nociva hacia una identidad virtual, digital, que trastorna nuestra propia capacidad de entender a los otros, de comprenderles en el sufrimiento. Estoy leyendo un ensayo de un norteamericano, Lepecki, que es un profesor de la NYU de Manhattan, que es sobre la danza y la corporeidad. Es un ensayo tremendamente contemporáneo que reflexiona sobre las experiencias de la danza y su conexión con la filosofía, y concretamente con la filosofía de Heidegger. Y la verdad es que me está resultando extraordinariamente sugerente para aquello que en estos momentos estoy reflexionando, y es que básicamente estarnos tan pendientes de la tableta o tan pendientes del WhatsApp y tan pendientes de esa construcción de la identidad digital nos está haciendo olvidar que a las personas hay que tocarlas.
hay que comprender que lloran y que detrás de una lágrima hay un sufrimiento. Y eso es muy importante para que toda la ontología de la libertad, de la institucionalidad democrática, pueda seguir vigente en el siglo XXI. No podemos ser autómatas y estamos evolucionando hacia una especie de automatismo virtual y digital que puede ser un auténtico infierno si no encontramos recursos para combatirlo desde la sensibilidad, desde las bellas artes y desde la cultura. Esa es la gran batalla que tiene que dar la cultura. Bueno, por último, una película. Una película, pues ahí en estos momentos me pillas, Manuel Ángel, porque lo último que he visto ha sido nuestra candidata a los Goya. No, la candidata, miento. Lo último que he visto, no me pillas, por Dios, si he estado en el festival de La Habana. Hay que entender que estoy Madrid, Santander, conciliando la agenda de campaña con la agenda de secretario de Estado. Dos películas fantásticas: Los exiliados románticos, de Jonás Trueba, una película deliciosa que se va a estrenar ahora, una película sin ambición presupuestaria, pero que recrea el viaje de unos amigos por Francia, siguiendo la reflexión de Carr de su libro de Los exiliados románticos, y es una película que parece Romer, es Romer total. Y la otra, una película absolutamente fascinante de una gran amiga mía, que es Paula Ortiz, una directora que no solamente es directora, es una profesora de universidad con un nivel intelectual de primera, con 30 y pocos años, Paula Ortiz, que acaba de presentar una película que me parece excepcional, que es La novia, que está basada en Las bodas de sangre de Federico García Lorca, y que es una película para disfrutar de la carnosidad de las visiones que se muestran. Es una película de una entereza conceptual, pero al mismo tiempo de un esteticismo tan en desuso en lo que forma parte del relato cinematográfico que en estos momentos está más o menos circulando, y que me parece una película de primera, por mencionar dos películas españolas que me parecen absolutamente fantásticas. Pues muchísimas gracias por estas declaraciones, suerte en lo que resta de campaña y sobre todo suerte el próximo domingo, día 20, cuando se abran las urnas y veamos el resultado. Muchas gracias, don José María Lasalle. Muchas gracias.